Continuamos, amigos, con las secuencias del aula del Evangelio y estábamos desarrollando acerca de la maldición que el hombre recibe por causa del pecado. Entonces, continuamos viendo que todo lo que el ser humano pueda pensar, hablar, si está bajo la influencia del pecado, no va a agradar a Dios. Cuando Dios maldice al hombre, maldice a la tierra, entonces Dios no va a aceptar nada de la tierra, tampoco va a aceptar nada del esfuerzo humano. Y es ahí que empezamos a ver que el ser humano ya no puede agradar a Dios ni por lo que haga, ni por lo que diga, ni por lo que se esfuerce. Entonces, ¿cuál sería la manera, cuál sería el camino de que el ser humano pueda acercarse a Dios? Pues por él mismo no lo puede hacer. Y eso es lo que vamos a continuar desarrollando. Entonces, estábamos viendo los versículos en la Biblia, el hombre por qué es pecador, ¿cierto? Y no es pecador por lo que hace, sino por lo que ya recibió como una herencia de parte de Adán y Eva. Y esa consecuencia de haber sido es lo que le mantiene apartado de Dios, la mantiene lejos de Dios. Entonces vamos a enfocar ahora lo que de repente ni siquiera nos hemos dado cuenta, siendo nosotros pecadores, ni siquiera nos hemos dado cuenta cómo estamos viviendo delante de Dios. Entonces vamos a ver en el libro de San Marcos, en el Nuevo Testamento, el capítulo 7, el versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Algunas veces yo también escuchaba, ¿no? Desde cuando he sido pequeño, no te juntes con las malas personas para que no aprendas las malas costumbres. Júntate con personas de bien para que hagas el bien también. Pero la Biblia no nos dice así. La Biblia nos dice que todas las cosas se producen en el corazón del hombre. Mis malos pensamientos, los malos pensamientos de ustedes, todo se produce en el corazón. Desde que he sido pequeño, he sido niño, mi padre me ha enseñado muchas cosas tal vez por la Biblia, ya que él anteriormente, siendo un pastor de la iglesia, quería que yo también pueda vivir, ¿no?, conforme a la palabra. Entonces él siempre me enseñaba a utilizar la Biblia, leer la Biblia, hacer las cosas de Dios. Pero mi padre nunca me enseñó de repente a descubrir mi corazón, pero ya luego escuchando el Evangelio, ya siendo un adolescente, yo pude descubrir que a través de la palabra yo también estaba mal, estaba equivocado. Y que como dice la Biblia, así de verdad ha sido, ¿no?, nuestra vida. Pero uno como piensa, no, las personas aprenden lo malo de otras personas porque ven el ejemplo de otras personas. Pero no es así. Aún mi padre me enseñó a orar, me enseñó a leer la Biblia. Mi padre nunca me enseñó ni a mentir, ni a tener malos pensamientos. Pero desde que yo me acuerdo, ya yo mentía. Desde que yo me acuerdo, yo ya tenía malos pensamientos. Y hasta ahora, ¿no?, muchas veces se levantan en el corazón los malos pensamientos. ¿Eso de dónde sale? Del corazón. Del corazón del hombre, porque así la Biblia dice, ¿no? En el corazón del hombre salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Aunque ustedes no quieran, pero en su corazón ya hay esa semilla, ya hay ese poder, ya hay esa condición, esa capacidad para producir esos frutos. Entonces, mientras nosotros no leemos la Biblia, mientras nosotros no nos conocemos, ¿cómo nos podemos presentar delante de Dios? El ser humano piensa, yo tengo que hacer lo bueno, yo produzco cosas buenas, yo soy bueno. Pero es porque no lee la Biblia. Es porque no considera a Dios en su vida, en su camino. Entonces, por medio de estas líneas, de estos versículos, podemos confirmar. No es conforme a nuestra forma de pensar. No es conforme a nuestro pensamiento, sino conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. Luego, aquí que hemos leído, ¿no?, una lista de cosas que salen del corazón del hombre. Con estas cosas que salen en su corazón,
¿puede el hombre agradar a Dios? Aunque en su corazón sale mentira, sale odio, sale enojo, pero aparentemente por afuera se muestra bien. Por afuera, cargando una Biblia, va a la iglesia, llevando un gran sobre de ofrenda, quiere agradar a Dios. ¿Podrá ser aceptado? No. Además, esa no es la manera que Dios nos enseña. Ese no es el camino que Dios nos muestra. El camino que Dios nos muestra no es por la obra de nosotros. Por eso vamos a seguir desarrollando a través de esta aula del Evangelio. ¿Qué camino es el camino que Dios nos va a mostrar por medio de la palabra? Continuamos un poco más enfocando acerca del corazón del hombre. Mire, vamos a ver el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mire, sale dos tipos de vista: la vista de nosotros y la vista de Dios. Estamos acostumbrados a dirigirnos por nuestra propia vista. ¿Qué significa nuestra propia vista? Nuestro punto de vista, nuestra opinión. Nuestra vista también produce, ¿no?, nuestros pensamientos, nuestro propio prejuicio, ¿cierto? Pero ¿qué dice Dios? No mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, lo que yo capto con mi propia vista, Dios lo desecha. Recuerden cuando leímos Génesis capítulo 3, versículo 7, y fueron abiertos los ojos de ambos, ¿cierto? ¿Qué mira el hombre? Lo que Dios desecha. Siempre nuestro enfoque, siempre nuestro interés es lo que Dios desecha. Eso es carnal. En cambio aquí luego dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 7, de ahí en adelante, esa vista que el hombre recibió es confirmada por esta palabra. Dios no mira eso. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no se agrada de nuestro punto de vista, de nuestro pensamiento, de nuestra opinión, de nuestro prejuicio. Dice, pero Jehová mira el corazón. El hombre no mira el corazón. Dios está mirando nuestro corazón. Dios quiere que nosotros, botando nuestra vista, botando esa vista que recibió el hombre después de cometer el pecado, después de morir, de mirarnos a nosotros mismos, de mirar las apariencias, la desechemos, la botemos. Y entonces, ¿cómo es el corazón del hombre? Si aquí dice que Dios mira el corazón, entonces vamos a ver en la Biblia cómo es que Dios mira el corazón de cada persona. Jeremías capítulo 17, del versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué les parece? Dios Dios está mirando el corazón del hombre y dice, engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Qué les parece? El corazón de ustedes, mi corazón. Parece que de repente yo tengo buenas intenciones, buenas ideas, buen propósito, pero Dios dice el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Aunque ustedes no quieran aceptar, es lo que la Biblia dice. Mire, el ser humano siempre hace todas las cosas por un interés. Aunque dice, no, yo te quiero, yo te amo con todo mi corazón. Pero no es amor, es un interés, una intención para beneficiarse. Siempre el ser humano así. Entonces Dios mirando el corazón, que dice, no, Él no tiene amor. Él tiene un corazón engañoso y perverso. Ustedes saben los estafadores, ¿qué está buscando? ¿No? Captar la atención de su víctima. Pero aquí en la Biblia explica por qué. Porque el ser humano siempre confía en sí mismo. El ser humano siempre confía en el hombre, confía en la carne. Ese corazón le trae una maldición. En Jeremías capítulo 17 dice, maldito el hombre que confía en el hombre.
Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. En una estafa hay dos lados, dos partes, el estafador y el estafado, que vendría a ser la víctima. Pero según el punto de vista de Dios, el que es maldito es el estafado. ¿Por qué? Él es el que confió en el hombre. Según nuestro punto de vista, nosotros tenemos que buscar, perseguir y condenar al estafador por robarse el dinero, por robarse las cosas. Pero según el punto de vista de Dios, el que confió es el que recibe la maldición. Miren, ¿se acuerda que decíamos, Dios mira el corazón, ¿cierto? Una persona de repente perdiendo el dinero, perdiendo las cosas, ¿cómo se siente? Como víctima. Pero para Dios no es una víctima. Para Dios es una persona que recibe la maldición. ¿Por qué? Porque vive sin Dios. Porque utiliza su propia vista. Según su vista, ese estafado le parecía que ese era su amigo, pero era su estafador. Así hoy en día la gente vive. Satanás se le manifiesta, se le acerca y ¿cómo lo mira? Como si fuera un ángel de luz, como si fuera un amigo, como si fuera algo a quien confiar. Pero ¿qué consecuencia tiene en su vida? Está yendo al infierno. Muchas personas viven así. Acepta su pensamiento, acepta su idea, acepta la voz de Satanás como si fuera la verdad. ¿Pero qué resultado le va a dar? Está yendo al infierno. Satanás nunca va a hablar a las personas, yo soy el diablo, los voy a llevar al infierno. Nunca habla. Siempre les está adulando, les está engañando, les está estafando para destruirlos. También Satanás nunca va a hablar acerca de un arrepentimiento. Satanás nunca va a hablar acerca de que regresen a Dios, ¿cierto? Satanás siempre con su artimaña, con su mentira, cada día quiere mantener lejos al ser humano de Dios. Cuando nosotros caminamos en la vida de la fe, tenemos nuestros mentores, tenemos nuestros guías, nuestros pastores. Y muchas veces ellos no vienen a nosotros con palabras dulces, antes al contrario, vienen con una palabra dura. ¿Pero por qué? Porque no quiere consolar, sino quiere despertar de la insensibilidad en la que nos encontramos. En cambio, Satanás nunca viene con una palabra dura, con una palabra de exhortación. ¿Por qué? Porque como es el padre de la mentira, quiere adular, quiere mantenernos siempre adormecidos, anestesiados, para no regresar a Dios. Pero la palabra de Dios, como dice la Biblia, es como una espada de dos filos, que corta, que entra. ¿Qué está cortando? Nuestra insensibilidad. Está cortando nuestra justicia. Está interrumpiendo la mentira de Satanás. Entonces, viendo en la Biblia, viendo en la palabra de Dios, Dios tiene interés en nosotros. Primero quiere descubrir nuestro corazón. Cuán apartado de Dios está, cuán alejado de la voluntad de Dios. Tal vez muchas personas hasta ahora, ¿no? Hemos llevado ya varias secuencias hasta ahora, pero no se podía dar cuenta qué tan grave es ser pecador. Qué consecuencia penosa hay, ¿cierto? La destrucción, el infierno. ¿Por qué? Porque hasta ahora vive sin Dios. Vive con su propia vista, vive con su propia emoción, vive con su propio pensamiento. Entonces, leyendo la Biblia, Dios ya nos está mostrando. Así como tú estás, nunca podrás agradar a Dios. Nunca podrás ir a la vida eterna. Porque estás contaminado. Usas tu vista, usas tu propia medida. Aquí dice Dios, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Esa ha sido nuestra costumbre hasta ahora, ¿cierto? Confiar en nosotros mismos, confiar en mi amigo, confiar en mi amiga, confiar en la persona, según mi punto de vista, más cercana. Aquí hay un término, una palabra que dice, y pone carne por su brazo. Poner carne por el brazo, cuando el ser humano se apoya, siempre se apoya sobre algo que sea firme, sobre algo que sea duro, sobre algo que lo pueda resistir. A veces yo me apoyo en mi amigo. Mi amigo tiene condición, mi amigo tiene capacidad. Si a mí me falta algo, yo le puedo pedir a mi amigo, o a mi familia, o de repente a mi astucia, ¿cierto? A mi condición, a mi capacidad. Por eso el ser humano confía. Entonces,
¿Dónde está poniendo su confianza? En algo que Dios aborrece. Eso es la consecuencia de tener un corazón diferente a la voluntad de Dios. Dios quiere que nuestra confianza sea hacia Dios, hacia la palabra de Dios, hacia la voluntad de Dios, hacia la justicia de Dios. Todo lo contrario a la costumbre que estamos viviendo. Bueno, estamos hablando, ¿no? Varios temas, varios versículos que nos están mostrando nuestra condición, nuestro origen, nuestra capacidad y en qué dirección vamos. Mire, vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 64, el versículo 6. Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Siempre nosotros resaltamos lo mejor, ¿cierto? Calificamos entre lo bueno y lo malo. Aquí utiliza un término, nuestras justicias. Nuestra justicia es lo más resaltado de nosotros, lo más seleccionado de nosotros. Pero para Dios, nuestras justicias, dice, son como un trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia. Para algunas personas un trapo de inmundicia es un trapeador. Para otras personas algo muy asqueroso, ¿cierto? Pero tenemos que ver también según el punto de vista de Dios. ¿Qué es ese trapo de inmundicia que Dios tanto rechaza, que Dios tanto aborrece? Dios aborrece todo lo que está relacionado con nosotros. ¿Por qué? Porque de verdad no es de nosotros. Lo recibimos de parte de Satanás, de parte de la destrucción, de parte de la oscuridad, de parte de lo que es enemigo de Dios, de la justicia de Dios, de la obra de Dios. Pero Satanás hace sentir al ser humano que es su pensamiento, que es su punto de vista. Pero aquí Dios dice que nuestras justicias, que nuestro pensamiento, que nuestro cálculo es trapo de inmundicia. Entonces, determinantemente Dios no puede aceptar nada del ser humano. En Génesis capítulo 6 también vemos el versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿El ser humano produce algo bueno? Nada. Ni espiritualmente ni físicamente puede producir nada agradable a los ojos de Dios. Continuamente sale el mal. Desde sus pensamientos, desde sus intenciones, desde sus obras, sale el mal. De repente algunas personas, ustedes dirán: pero yo ayudo, yo doy limosna, yo hago bien a las personas, a mi familia, a los vecinos. Es como un ejemplo. Soy una persona que está cubierta de pecado. Es como un ejemplo, una persona trabaja en una mina de carbón, ¿cierto? Completamente desde su cabeza hasta sus pies, todo está negro. No es su propio color, ¿cierto? Pero por estar en un lugar de carbón, todo va a ser manchado de negro. De repente por ahí pasa, ¿no?, una persona, de repente con un traje de novia, muy blanco, se le cae algo, no sé, se le cae el buqué o se le cae, no sé, un pañuelo. Aunque yo tenga la buena intención de ayudar, al acercarme, mirándome a mí mismo completamente de negro, si yo tan solamente levanto con buena intención ese pañuelo de una novia, lo voy a estropear, ¿cierto? Lo voy a malograr, lo voy a convertir en negro. Aunque mi intención es muy buena, pero el resultado, ¿cómo es? Indeseable. Muchas personas tienen de repente buena intención, de repente buena idea, buen pensamiento, entre comillas, porque para Dios nada de lo que el hombre hace es bueno. Su problema es que se encuentra en la oscuridad. Su problema es que se encuentra sin Dios. Y por estar sin Dios, sí o sí todo lo que hagamos es desechable. ¿Por qué de nosotros salen términos entre el bien y el mal? Porque es la consecuencia del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Dentro de la oscuridad, bien y mal, igual para Dios no es aceptable.
Hasta aquí nosotros vamos a compartir como la secuencia, ¿no?, del aula del Evangelio, y les agradezco, ¿no?, su atención, su sintonía, y creo que todos ustedes están apuntando, ¿no? Y si tienen algunas dudas, preguntas, ustedes pueden escribir a los correos electrónicos de la misión. Les esperamos en la siguiente sesión. Muchas gracias.